Buenas tardes. Vamos a crear un guión de aplicación para hoja de cálculo Google, donde utilizaremos el método listado rango para operar con múltiples intervalos. En este ejemplo, aumentar y disminuir el valor numérico por una operación aritmética de porcentaje. En la hoja demo tenemos valores numéricos y valores de texto. Se ha creado un menú llamado herramientas con dos submenús: operar porcentaje e invalidar autorización. Clean operar porcentaje. La primera vez requerirá autorización. Botón aceptar. Seleccionamos la cuenta. Configuración avanzada. Ir a la hoja de cálculo y seleccionamos todo y continuar. Y automáticamente se abre el cuadro de diálogo de entrada preguntándonos el número de porcentaje. Si escribimos 10 y un texto, al dar a aceptar, nos vuelve a preguntar. En caso de no querer continuar, damos cancelar. Si queremos seleccionar un rango, en este caso vamos a seleccionar la columna C. Para seleccionar múltiples intervalos, pulsamos la tecla control y sin soltarla vamos a seleccionar los demás rangos. De una columna, de dos columnas, celdas independientes. Volvemos a pulsar barra herramientas, operar porcentaje. Pregunta qué porcentaje queremos y le vamos a decir que auméntame un 10%. Botón aceptar. Y una vez resuelto, ejecuta la secuencia de comandos y, como ven, me ha aumentado el porcentaje de los intervalos seleccionados. Para ver el código, menú extensiones, submenú guión de aplicaciones. Y nos aparece el código. Función nombrada al abrir. Es un activador simple que se ejecuta al abrir la hoja de cálculo Google. Hemos llamado a la clase interface de usuario y el método crear menú. Hemos nombrado el nombre del menú y hemos añadido los temas de operar porcentaje con el nombre de la función que se va a ejecutar, al igual que invalidar autorización. La función invalidar autorización simplemente llama aplicación de guión y utilizamos el método invalidar autorización y nos la invalida o retira permisos. La siguiente función en funcionamiento, que es operar porcentaje, la hemos llamado aviso porcentaje con el parámetro mensaje en caso de que el valor no sea numérico. Llamamos a la clase interface de usuario. Hemos obtenido la respuesta a través de una variable, establecer respuesta, con el método aviso, en el que preguntamos que escribas el porcentaje. El método obtener el botón de selección, si has pulsado OK o aceptar, entonces va
comprobar si el valor es mayor de 0 o menor de 0. Si es mayor de 0, llamará a la función operar porcentaje listado de rango con la respuesta que hemos escrito, que es un número, y nos vamos a la función donde tenemos la respuesta mediante el parámetro porcentaje float. Asignamos variable para que podamos utilizar la clase hoja de cálculo. Activamos la variable clase hoja, que es de la hoja activa, y activamos la clase listado rango en una variable constante, para que no se puede modificar, utilizando el método obtener listado rango activo y a su vez obtener los rangos. Utilizamos una función para crear una matriz donde obtenemos los múltiples intervalos mediante una cadena anotación A1, 2 puntos a 10, C1, 2 puntos de 10. Después hacemos un recorrido de esa anotación que hemos tenido, de los intervalos, y al hacer ese recorrido lo que conseguimos es, con la clase obtener rango y obtener values, obtenemos los valores. En ese mismo recorrido, a su vez, hacemos otro recorrido, porque esos valores pueden ser una matriz bidimensional, horizontal y vertical. En la primera le hemos dicho que sea horizontal, líneas por líneas, y la segunda en vertical, columna por columna. Y lo que hacemos simplemente es eso, comprobar que sea mayor de 0 y menor de 0. Si es correcto, entonces me ejecuta la fórmula de aumentar o disminuir porcentaje según el número escrito. Y finaliza con el método establecer valores, y establecemos el valor de cada intervalo si es numérico. Volvemos otra vez a la hoja y el intervalo que hemos elegido, como ven ahora, volvemos a hacer la operación y vamos a decirle disminuye un 50 y voy a escribir por error la letra A. Damos a aceptar y nos vuelve a preguntar y nos dice no número menos 50. Escribimos menos 50, botón aceptar, se ejecuta los comandos y automáticamente, como ven, me ha actualizado los valores numéricos. Muchas gracias.